Voy a importar la biblioteca matplotlib y el punto pyplot, que es la clase que tiene todos esos objetos, tiene todas esas instrucciones que tiene, que nos van a ser de utilidad para graficar, ¿vale? Y esto significa también que matplotlib tiene otras clases diferentes a pyplot, ¿vale? Que sirven para otras cuestiones. Pues nosotros nos vamos a enfocar con esta pyplot y vamos a importarla como PLT. Porque si yo nada más importo matplotlib y le pongo como PLT sin la clase pyplot, le tendría que poner plt.pyplot y después meternos, por ejemplo, a la instrucción o al crear el objeto figura llamado gráfica, ¿vale? Etcétera. Entonces, eso es lo que nos va a ahorrar. Por eso, esa es la diferencia de NumPy y matplotlib, ¿no? Cuando las llamamos, por eso nada más NumPy está como NP. Eso significa que las clases están ahí forzosamente, y aquí para graficar están encerradas todas esas instrucciones, todos esos objetos, instrucciones, etcétera, están encerrados en esta clase, en pyplot. Bien, el término correcto es contenidas. Entonces, vamos a ver cómo se grafica. plt.figure, es decir, ya me estoy metiendo a esta clase pyplot de matplotlib, pero ya la estoy llamando nada más con plt.figure. Te crea un objeto figura de nombre gráfica, le pusimos gráfica, ¿vale? Es un objeto por ahí que anda volando. Sobre ese objeto figura vamos a graficar con plot 1, 2, 3, los números en orden. La etiqueta en Y va a ser números en orden y plt.show va a ser para que muestre. En este spider van para acá, ¿no? Bien, ya hicimos nuestra primera gráfica con solo 4 líneas de programación. Aquí lo importante es de que pues ya no, desde que pusieron las plots acá en Spider, ya no es necesario el show y ya solamente con plt.plot las va a mostrar. Bien, esto también, el show va a ser necesario cuando quiera ver una ejecución y una gráfica en vivo, que esté cambiando en tiempo de ejecución, vaya. Es decir, cuando tengamos un perfil de presión en el tiempo, entonces para verlo cómo está cambiando, al resolver la ecuación diferencial, pues vamos a activar ese show, porque si no, nos va a graficar lo último, todas las curvas encimadas y hasta el último, así las va a aparecer de la nada. Al menos en Spider, eso es lo que va a pasar. Aquí cómo funcionó, aquí no hay eje de las, no le pusimos absolutamente nada en el eje de las X. Si ustedes solamente ponen un vector aquí, lo que va a pasar es que en el eje de las X te va a crear el mismo, un vector del 0 al número de elementos que tengas, es decir, 1, 2, 3, 4, del 0 al 3, 0, 1, 2 y 3. Lo vamos a hacer, por ejemplo, para crear la gráfica número 2, ahorita vamos a llamar a crear el objeto figura que se llame gráfica 2, y ahí si se fijan, vamos a graficar 3 funciones, 1, 2 y 3. Es decir, yo que estoy creando un objeto figura aparte del que yo ya tengo, para graficar mis funciones, y estas van a estar en el mismo objeto figura. Lo corro y aquí ya están mis 3 funciones. Es X contra Y, 1, 2, 3, 4, todas tienen el mismo eje de las X, y Y varía. Aquí esta gráfica no tiene alguna edición, es lo que toma por default. Entonces, esta gráfica pertenece al azul bajito que ven aquí, que es línea continua, azul bajito y sin ningún marcador. No está editada esa línea. Así como nos salió la primera. La segunda pues ya tiene estilo. No, ya editamos. Es decir, el estilo de línea es guiones, un color rojo y un marcador en círculos. Entonces, esta gráfica pertenece a esta. La etiqueta xlabel, la variable independiente x, pues se refiere a esta etiqueta que pusimos. Y la segunda se refiere al eje de las Y. Split es la rejilla que apareció, que se ve en gris y la logran ver. La otra no tenía subdivisiones, esta sí.
Entonces, aquí solamente lo único que nos faltaría ver es plt. El título, title, en inglés. Le ponemos funciones, ¿no? Y pues ya nos aparece el título aquí. Aquí están las diferencias, algunos de los estilos de línea, los colores y los marcadores. Bien, para utilizar Matplotlib o insertar una gráfica manualmente, vamos a crear, fíjense lo que va a ser la línea 42 para mí. La X y Y son listas de Python, no son arreglos de NumPy, son listas de Python. No le puse np.array, ¿sale? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Fig es igual a plt.figure, nos va a crear un objeto figura vacío de nombre Fig, ahí va a estar flotando ahí. Entonces con access, o le pueden llamar como ustedes quieran, access va a tomar ese objeto que está vacío y ya lo va a transformar. Le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que al objeto vacío llamado Fig le agregues los ejes. Y ese objeto vacío ya va a pasar a ser de nombre access o nombre ejes, pero ya va a tener ejes. Estos números significan izquierda, abajo, ancho y alto, ¿vale? En el rango de 0 a 1. El ancho y el alto van a ser la razón de aspecto y la izquierda y abajo van a ser las coordenadas. Access.plot es como si le estuviera diciendo a plt.plot, pero ya es del objeto, ya es la propiedad del objeto access, que ya tiene los ejes. Ya le estoy diciendo que grafique X contra Y va a ser una línea roja. Y ahora voy a escribir en la etiqueta X, pues X, aquí Y. Estamos seleccionando y estoy seleccionando también el título. Entonces, eso es lo mismo que está arriba, pero manualmente. Son más líneas de código. La funcionalidad de crear una gráfica manualmente es que ustedes pueden agregar tantos ejes como quieran, poner subgráficas manualmente e insertarlas manualmente para comparar, para hacer zoom, para hacer distintas cosas, ¿no? Y en la misma gráfica va la explicación. Ahora la línea 50 me va a crear otra vez un objeto figura vacío llamado Fig. Aquí voy a crear, a este objeto le voy a, vacío, le voy a agregar unos ejes principales, aquí main axis, que me abarquen toda la figura. Por eso la razón de aspecto es 1, 1, ancho y alto 1, 1. Aquí las coordenadas donde van a estar esos ejes va a ser 0.1, 0.1 y unos ejes secundarios al mismo objeto, figura que estaba vacío, que tiene los ejes principales, ahora va a ser unos ejes secundarios y les voy a insertar otro. Ahora voy a dar 0.12, 0.7, 0.3, 0.3. Si yo les dije que esto vale ancho y alto, entonces la figura va a ser más pequeña, va a estar escalada a 1/3. Al menos estos ejes van a ser más chiquillos. Y esto van a ser las coordenadas. Esto X va a graficar X contra Y en el eje número 2 van a graficar Y contra X, ¿vale? Y cada una va a tener su título y sus etiquetas tanto para X y para Y. Ahí está el resultado, es esta gráfica. A eso sirve insertar los ejes manualmente para nosotros poder manipular la figura, el objeto figura, ¿no? Ahora, ¿cómo graficamos una función? Y ahora sí utilizamos nuestro querido amigo NumPy, NP, llamamos el A-rango de 0 a 2pi y con espaciamiento 0.1 y vamos a plotear o graficar una función del coseno cuadrado de X. Vale, ya estamos definiendo X y Y. La gráfica va a ser X contra Y, va a ser una curva cosenoidal elevada al cuadrado, la va a graficar en rojito. Va a ser X, la etiqueta en X va a ser X, la etiqueta en Y va a ser Y, el título va a ser curva senoidal y la nueva instrucción o la que tenemos acá es SaveFig. Aquí pueden guardar las figuras, si se fijan, en Spider, pueden salvar imagen como y también lo pueden hacer desde ahí.
Pero en dado caso que ustedes no las quieran mostrar ya en un código que cree muchas gráficas, entonces no las va a mostrar acá y las van a tener que ir salvando. Entonces van a usar Savefic, ¿vale? Y ya le puse mi primera gráfica bonito, .jpg. Esto pues obviamente va a ser el nombre, esto la extensión y esto el DPI, que es los píxeles por pulgada, ¿vale? Entonces 1800 es como high definition, ¿no? Le pueden poner los que ustedes quieran. Entre más definición tenga, pues más se va a tardar guardando la gráfica. Entonces vamos a ver cómo está la curva cosenoidal ahí al cuadrado. Y se tardó haciendo la curva porque la salvó. Y la salvó donde estamos corriendo nuestro spider. Ahora nos vamos a auxiliar del linspace. Vamos a crear un vector que va de 0 a 5 con 10 elementos. Vamos a crear un objeto figura llamado gráfica 2 otra vez. Me enamoré de gráfica 2, yo creo, le voy a poner gráfica 4. El título de ese objeto figura va a ser gráficas superpuestas y aquí ya estamos usando x cuadrada, x cúbica, x a la 1/3, entre comillas, y la nueva instrucción que tengo aquí es legend, ¿vale? Legend te va a colocar los labels de las curvas como si fueran las series en Excel, ¿vale? Para que sepas a qué pertenece, qué función es la perteneciente. Por ejemplo, la curva 1 es la rojita, ¿no? Aquí se ve claramente. La curva 3 es la verdecita y la curva 2 es la negra con triangulitos. Aquí pues el label no creo que tenga ninguna duda que esto label es igual, abren comillas y esto es lo que aparece en la etiqueta, ¿no? Aquí. Esto acá, esto acá y esto acá. Legend me va a poner la localización de esos labels, de esas etiquetas que acabo, me va a poner ya la leyenda y la localización en 2. Lo hace por cuadrantes, ¿vale? Ahí, o lo hace por coordenadas. Se puede por coordenadas y por localización. Yo generalmente uso los cuadrantes. Ahí están 2. Y lo puso acá arriba, en la esquina superior izquierda. O sea, aquí donde está. Si yo soy listo o tengo curiosidad, pues le voy a poner localización igual a 1 para ver a dónde lo mueve. Y ya sabré cómo lo hace para los diferentes cuadrantes. Ahora, imaginemos que ya tenemos nuestro código numérico, queremos salvar gráficas, queremos ver la evolución de algún perfil de saturación, perfil de presión, que generalmente eso es lo que obtenemos, alguna otra variable, que por ejemplo cómo aumenta la viscosidad con la temperatura, eso es referente al gas, ¿no? Si es referente a un líquido, pues disminuye, etcétera. ¿Cómo varían las propiedades de algún fluido? Entre comillas, para nuestros menesteres, la ingeniería petrolera. Bien, si queremos hacer eso, vamos a crear nuestro código numérico y va a tener forzosamente un contador, un ciclo while, un ciclo for. ¿Por qué? Para que vayamos avanzando en el tiempo y vayan cambiando las propiedades. Bien, esta sentencia es while, significa mientras, count, que es mientras sea diferente de, admiración igual, de 10 va a ser todo lo que está acá. Si se fijan también en esta sentencia, todo lo que todo lo que está dentro de esta sentencia o dentro de esta instrucción está con un tabulador o una indentación. Vamos ahora en esta, entonces, mientras el contador sea diferente de 10, va a generar esta función x, la va a operar, esta vez una función cosenoidal y pues va a ser una variación de la misma función. Vamos a crear el objeto figura gráfica 3 y vamos a graficar x contra y en rojo con línea punteada. Lo vamos a observar como mi tercera gráfica bonita. Y vean lo que hice. Encima 10 gráficas en una sola. ¿Qué pasaría si yo quiero ver la evolución pero en diferentes gráficas? ¿Cómo le hago? Ahora fíjense cómo le vamos a hacer. Voy a quitar el shape para que no salve. Aquí les dije que Spider desplegaba perfectamente esto, plt.show,
Con show va a desplegar la gráfica cada ciclo. Ahí está la evolución. Ya no están encimadas, ahora están como si fuera algo temporal. Pero ahora, ¿cómo las distingo? ¿Cómo puedo distinguirlas? Le tengo que poner un título. No solamente quiero poner el título numérico. Le voy a poner plt punto con la instrucción title y le voy a poner el título del contador. El contador es un número entero, pero yo hago un casting o un cambio de variable str con le digo que va a ser ahora string y le pongo el contador acá. Entonces este contador me lo llevo y ¿sabes qué? Ahora tú vas a hacer el título y ya se ve más bonito. Vamos a correrlo 50 veces para ver la evolución. Bien, pero pues ese número pues tampoco me describe la función. ¿Cómo le hago yo para ponerle el título? Acá. Bien, para hacer eso me acaban de enseñar otra técnica que es con un fstream también igual una y ahora el count lo metemos con llavecitas. Con esta f nos va a permitir meter el count, el contador acá. Y ahí está, ¿no? Función cosenoidal, 1, 2, 3. Muy bien, ahora ¿cómo la salvo? Pues todas las veces, ¿no? Bueno, hago un paréntesis acá. Si ustedes quieren, solamente tiene una figura y no le pusieron prefix, lo que pueden hacer es clic derecho sobre la figura y ponerle acá tranquilamente salvar imagen, o simplemente si van a generar un reporte, ya tienen su abierto, le ponen copiar y pegar, control C, un build control C, y ya se lo llevan a Word. Muy bien, para salvarlo, así le voy a poner una F igual, pues le voy a poner función y le voy a poner el contador. Primero la tengo que salvar y después la tengo que mostrar. Ahora vamos a verla acá. Ah, mira, ya está bonito acá. Vamos a ir a las subgráficas o subplots. Bien, les explico qué va a hacer. Esto va a crear una ventana de subgráficas que va a tener una altura space de 0.5 y va a ser más ancha, W space o white space de 1.0. La razón de aspecto entre ellas va a ser pues del 0.5 entre comillas, y t va a ser de la función x, vaya, la variable independiente. Lo vamos a crear con un arrange de 0.01 hasta 20 con espaciamiento 0.01, ¿vale? Esto es lo que va a crear el objeto subplots. Está vacío, nada más nos va a reservar, es lo que hace como fic cuando le dimos aquí, que era fic y creaba un objeto vacío, ¿vale? Y aquí ahora vamos a ver, con nosotros como ingenieros petroleros amamos las gráficas logarítmicas. ¿Por qué? Porque nos gusta ver líneas rectas pendientes. Entonces, de que algunos fenómenos o algunas cuestiones como registros se comportan, algunas mediciones se comportan exponencialmente. Bueno, entonces se comportan exponencialmente, lo gráfico con gráficas logarítmicas para ver líneas en vez de curvas, ¿no? Todas locas. Entonces, para eso nos sirven las gráficas logarítmicas. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, en este subplot, vamos a ver una gráfica semilog en Y, que prácticamente así es. Si yo quiero mantener el eje X en normal o ordinario, pero quiero graficar logarítmicamente en Y, pues T esta es la función de T, y esta es la palabra clave, semlog en Y. Así de simple, es de estilo MATLAB. Bien, me regreso en la línea 105, vamos a crear una matriz de gráficas. Vamos a tener 6 gráficas, 2 por 3, 6, 2 filas, 3 columnas, y este va a ser el índice o número de la gráfica que va a corresponder al 1. Este va a tener una leyenda de localización en 1. Aquí lo voy a poner en 0 mejor para que
sea mejor y va a desplegar la rejilla grid igual. La segunda gráfica va a ser igual en esa matriz de 2 filas, 3 columnas en el índice o número 2, te va a crear una logarítmica tanto en X y Y, una log de la misma función, pero aquí vamos a cambiar la base. Si ustedes dejan la log es una logarítmica base 10 como las que las conocemos comúnmente, pero si ustedes están analizando señales o algo así, pues a veces les conviene cambiar a base octal, a base 2 o a base lo que quieran, ¿no? Siempre y cuando sea el número sea entero. Y esto es para cambiar la base. Solamente es la misma función, pero cambio de base. Si cambian la base, obviamente, aunque sea la misma función y la gráfica se va a ver diferente, indicas. Vale, 2, 3 se refiere a 2 filas, 3 columnas, índice 3 o número 3 de la gráfica, semilog en X, ahora va a ser semilog en X y va a ser una función sinoidal. Esta va a ser la gráfica número 4, va a ser una logarítmica, pero vamos a cambiarle el base X a 2, es base X. Y después la número 5 va a ser una log base 8 y la número 6 es la misma gráfica, ¿no? No cambia nada, nada más es para llenar nuestra matriz 2, 3, 6. Esta es nuestra matriz de gráficas que hicimos. Fíjense acá que es la misma figura, la misma función en la 231 y la 232. Son la misma función, pero una es base 10 y otra es base 2. Ya ven que cambia la percepción de cómo varían las cosas si ustedes grafican logarítmicamente en cualquier base. Bien, ahora si yo quiero desaparecer, por ejemplo, la tercera gráfica que corresponde, por ejemplo, voy a hacer mi código un poquito más pequeño, solamente para mostrar qué gráfica corresponda, para que quede claro. Esta, la 1, corresponde acá a la semilog, esta, la 2 acá, la 3 acá, la 4 aquí, la 5 aquí y la 6 acá. ¿Qué pasaría si yo borro la gráfica 3, que sería la azul, la semilog en X? ¿Lo haría? ¿O me marcaría error? Simplemente voy a borrar la tercera gráfica del 2, 3, 2, me salté al índice 4, de todos modos estoy dentro de esa matriz y lo voy a hacer. Y ahí está, ¿no? Ya desaparecí la tercera gráfica. Ahora, si yo quiero en vez de 2 filas, 3 columnas, quiero 3 filas y 2 columnas, ¿cómo le hago? Como ahora tendría que cambiar todo, 3, 2, 1. 3, 2, 2. Para que todas estén en la misma sintonía. 3, 2, 4. Y le voy a dejar esa 2, 3, 6. Vamos a ver qué hace. Esto es lo que hice. 1, 2, 3, 4. Desde acá ya no lo hace. Vale, le falta. Vamos a cambiarla acá. 3, 2, 6. Esta ya no la incluyó. Ahora sí la puso aquí log base 2 con X, pero sí falta la que les comenté, ¿no? La tercera, que está aquí. Entonces ustedes pueden manipular bien las subgráficas, solamente hay que tener en cuenta pues manipular el H-space y el W-space para que queden separadas, poner todos los elementos de la matriz para que no les queden las gráficas vacías, etcétera, ¿no? Y ya para separar tanto que se vean bien los títulos y todo, pueden mover el H-space y el W-space. El W es el ancho, yo quizá valdría la pena, como la razón de aspecto siempre se tiene que mantener entre 0 y 1 entre comillas, valdría la pena hacerlos más, juntar un poquito más las gráficas en 0.7 y quizá darle uno para acá, ¿no? Para que se separen. Ahí está, ¿no? Ya se ve un poquito mejor. Por último, lo que vamos a ver hoy, ahora vamos a utilizar una función. Def es la palabra clave para declarar funciones en Python y vamos a declarar una función de nombre f. Para que no vean que nada más le van a poner f, le voy a poner función y ahora voy a poner, lamentablemente pues ya le tengo que poner función acá, función también aquí. Va a ser def es la palabra clave, declaramos nuestra función, abremos paréntesis, esto va a ser los argumentos, va a recibir t y lo va a operar así, np.ex de t, ¿vale? Va a regresar esto.
ya sea, lo bonito de las funciones en Python también es que son vectoriales y escalares. Aquí puede recibir un escalar perfectamente y te devuelve un número. Si t es vector, como en este caso, va a recibir t1, entonces te va a devolver, va a operar a cada elemento de ese vector, lo va a operar así, con esta función, con matemática. Entonces te va a regresar también un vector. Entonces tenemos T1, T2, son de 0 a 5 los dos, pero con diferente espaciamiento, es decir, uno es más fino que el otro. Creamos un objeto figura, creamos los subplots 2, 1, 1 y 2, 1, 2. Es decir, va a ser dos filas, una columna, va a ser el índice 1 y la segunda gráfica o el índice 2. Vamos a plotear o a graficar T1 contra la función T1. La vamos a hacer en azul con el marcador de bolita y vamos a plotear igual T2 contra la función T2. De hecho es la misma función, pero con diferente espaciamiento en el eje X o en T, vaya. Y vamos a hacer vamos a graficar otra función cosenoidal. Esta está inventada en rojo y con línea punteada o línea de guioncitos, y la vamos a mostrar. Y así quedaron, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, la línea, la primerita subplot que se refiere a esta, para que ustedes comparen una solución analítica contra una solución numérica, que lo vamos a hacer en este curso, ¿vale? Por eso ploteamos la misma función y por eso tenían diferente espaciamiento T1 y T2. Supongan que T1 era la solución o su experimento o su solución numérica, y T2 es la solución analítica, la línea continua. La otra gráfica pues es una función cosenoidal, toda bonita. Entonces aquí terminamos cómo graficar en 2D.